tardes. El día de hoy venimos a hablarles sobre el proyecto del Sistema Integral de Gestión para Taller de Servicio Técnico Automotriz Pitstop Palmira. Es un trabajo que lo vamos a presentar para la asignatura de Bases de Datos para la Administración para el docente Luis Adrián Lazo. Tenemos la primera plantilla, la introducción, viene siendo la transformación digital, es una necesidad crítica de supervivencia para las pymes. Esta investigación busca profesionalizar los procesos administrativos de un taller automotriz tradicionalmente basados en esquemas empíricos, como lo vendría siendo la recolección de datos en los cuadernos, y las bitácoras manuales, que es lo que ya mencionaba. Para ello, se diseña y se implementa un sistema de información robusto y relacional que lo vamos a desarrollar esta vez en Microsoft Access 2007-2016, que era la plataforma a la que teníamos acceso. El proyecto va a solucionar la fragmentación de datos sobre los clientes, los vehículos, los inventarios y las órdenes de trabajo, que son factores que suelen a veces provocar las pérdidas económicas y suelen realizar diagnósticos erróneos. Así, esta herramienta nos va a permitir mitigar los riesgos y va a transformar los datos operativos en información estratégica. Como segundo tenemos el problema de investigación, que la descripción del problema viene siendo que el taller Pitstop Palmira está enfrentando una crisis de gestión debido a la desarticulación de su información operativa. El flujo de trabajo carece de un sistema centralizado que vincule la recepción del vehículo, el diagnóstico, el uso de repuestos y la entrega. El inventario, como lo decíamos antes, se controlaba manualmente o se lo generaba manualmente, y eso generaba desabastecimiento en piezas críticas. Además, la gestión de los vehículos, de los clientes, mediante algunas hojas en las plataformas de Excel. Y esto le impedía justamente la trazabilidad de historiales o las garantías y la falta de los roles definidos que justamente vulneraban la seguridad de la información pues financiera, ya que cualquier persona podía tener acceso a este tipo de información. Nuestra pregunta de investigación en este caso va a ser de qué manera el desarrollo de un sistema de información en Microsoft Access 2007-2016 optimizará la gestión administrativa y el control de inventarios en el taller automotriz Pitstop Palmira. Tenemos la siguiente, que son los objetivos. Y nuestro objetivo general va a ser desarrollar un sistema de gestión de bases de datos relacional en Microsoft Access 2007-2016 que automatice los procesos de recepción, reparación, control de existencia y facturación en el taller Pitstop Palmira. Nuestros objetivos físicos específicos va a ser modelar una arquitectura de datos con las 5 entidades que se relacionan, que son los usuarios, los clientes, los vehículos, los repuestos y las órdenes para garantizar la integridad referencial. Segundo, va a ser desarrollar una interfaz intuitiva con formularios para operaciones CRUD y consultas ágiles por llave primaria. El tercer objetivo va a ser implementar un esquema de seguridad jerárquico por niveles de acceso, como lo puede ser la recepcionista, el administrador y el mecánico. El cuarto es habilitar los módulos de interoperabilidad para la importación y la exportación de los registros hacia herramientas externas. En esto nos estamos refiriendo justamente a la exportación de las bases de datos hacia otras aplicaciones, como lo puede ser Excel, para poder generar o manejar de alguna otra forma la información. Como cuarto tenemos la metodología. Esta va a ser una investigación tecnológica. El enfoque de esta investigación es cualitativo y sistémico, y se va a analizar el taller como un ecosistema complejo. Nuestro diagnóstico de revelamiento es la identificación de los puntos críticos del flujo manual y la crisis de inventarios, el diseño y el modelado, que viene siendo la construcción del modelo de la entidad de relación, el desarrollo en Access, que va a ser justamente la creación de tablas, el establecimiento de relaciones con integridad referencial e interfaces, que vienen siendo los formularios, más adelante sí los vamos a mostrar, para la automatización de cálculos y el stock, la seguridad y los roles, que viene siendo para configurar el panel de control y para crear la jerarquía y la restricción de los permisos para que cualquiera no pueda acceder a la información vital de la empresa. Y lo último son las pruebas de interoperabilidad, que son los módulos de importación masiva, las pruebas de exportación a Excel y la validación de los reportes. En el quinto tenemos el estado del arte, que se fundamenta justamente en una búsqueda sistemática de 3 investigaciones clave. El autor, Martínez y Gómez, 2022, el enfoque va a ser la base de datos de escritorio versus los ERP, y el resultado va a ser la alternativa viable y económica para inventarios. Silva, 2021, trazabilidad de historiales por placa y la reducción del 22% en errores de diagnóstico. Y Castell y Peralta, 2023, que viene siendo la interfaz y los permisos jerárquicos y la protección estratégica de datos financieros. El problema real es la desorganización de la información, no la capacidad técnica. Existe un vacío común, ninguno documenta la capacitación ni la curva de aprendizaje de los nuevos usuarios. Esto nos va a representar, es un problema más adelante. Bueno, como sistema propuesto, nosotros tenemos que es una base de datos relacional en Access para Pitstop Palmira, que automatiza todo el ciclo de servicio mediante 5 entidades interconectadas. El diseño abarca desde el control de inventarios y clientes hasta la seguridad y facilidad de su uso, respaldado por modelos de entidad de relación que eliminan los registros manuales. Como sistema implementado, nosotros vendremos a plasmar el diseño en Microsoft Access a través de 5 tablas interconectadas, que serían clientes, vehículos, mantenimientos, repuestos y el detalle de la orden. A partir de esa estructura se vendrían a desarrollar formularios interactivos de registro, herramientas de búsqueda rápida, como puede ser búsqueda por placa, por cédula, por ID, y la opción de exportar reportes a Excel. Esta sección vendría a documentar el producto final y demuestra el cumplimiento de los objetivos iniciales.
Después tendríamos el análisis de gráfica que nos habla de que el taller cuenta con una excelente capacidad para captar ingresos de alto valor en temporadas claves y un gran liderazgo técnico en su personal base. Sin embargo, su sostenibilidad financiera está en riesgo debido a una volatilidad extrema en el flujo de caja y una dependencia operativa crítica de un solo operario. Los puntos fuertes que vendría a tener vendría a ser la excelente rentabilidad unitaria en servicios premium, como vendría a ser la suspensión y mantenimiento de 100.000, que representa el 36.1% del flujo de la caja, y un flujo garantizado de clientes de marcas líderes como Mazda y Chevrolet. Algunos de los puntos débiles que pudimos analizar en este fue la dependencia extrema en temporadas estacionales. El 57.4% del ingreso se concentra en solo 3 meses y concentración del 51.6% de la mano de obra es en un único técnico que vendría a ser Carlos Alberto, lo que genera un cuello de botella estructural. En conclusiones, se lograron tres grandes resultados. Una digitalización eficiente que demuestra que Microsoft Access es una alternativa viable de bajo costo frente a un ERP. La centralización de operaciones al unificar todo el ciclo de taller en una sola plataforma y una seguridad jerárquica mediante rol y permiso en los formularios para poder proteger los datos financieros. Finalmente, identificamos como limitaciones y problemas, identificamos limitaciones claves como podría ser el software que requiere una instalación local sin sincronización nativa en la nube. Y procesos como exportar Excel dependen del administrador respecto a los problemas que tendríamos a tener como tal. El mayor reto no fue la parte técnica, sino limpiar y migrar información empírica y desorganizada del taller. Buenas noches a todos. A continuación les vamos a hablar cómo está organizada nuestra base de datos de Access. Primeramente nosotros tenemos que entender cómo fue que nosotros trajimos los datos del Excel al Access. Primeramente nosotros fuimos a este apartado acá que dice nuevo origen de datos. Le damos clic, después tendríamos de un archivo, de una base de datos de servicio en línea, entre otras opciones. Nosotros nos damos aquí en de un archivo y le damos a la Excel. De aquí como nosotros, en el caso de nosotros, toda la base de datos, la información que nosotros tenemos, la tenemos principalmente en Excel y gracias a esta función nosotros los podemos migrar hacia el Access. Bueno, ahora hablando principalmente tendríamos las tablas, las consultas, los formularios y los informes. Iniciando principalmente por las tablas tendríamos clientes, que aquí sería el ID del cliente, el nombre, la referencia de la cédula, la dirección, el teléfono, el tipo de cliente, si ya es frecuente, corporativo o nuevo. Después tendríamos los mantenimientos, que sería pues la placa del vehículo, la fecha del servicio que se le hizo al vehículo como tal, el costo, algunas observaciones generales. Después tendríamos los mecánicos, que pues sería información general de los mecánicos, como la fecha de contratación, la especialidad, el teléfono. Después tendríamos los repuestos con el que nosotros contamos en el negocio. Pues aquí pues la descripción, el valor, el stock, o sea, las cantidades que nosotros tendríamos. Después tendríamos la tabla de los vehículos, que aquí principalmente tendríamos la marca, el modelo, el año, el color, el kilometraje, entre otras cosas. Ahora nosotros tendríamos las consultas. En la consulta nosotros vendríamos a abarcar 10 de estas. Como ejemplo, nosotros tendríamos acá buscar mantenimiento por ID. Como ejemplo, podríamos colocar el 1. En el 1 tendríamos la placa KGB 234. La fecha del servicio que se le hizo, en este caso fue alineación y balanceo, el costo y las observaciones que se le hicieron. Después tendríamos buscar vehículo por placa. En este caso, pues vamos a tomar una placa cualquiera, puede ser esta primera. Y le damos acá a buscar vehículo por placa, ingresamos automáticamente la placa y le damos a aceptar y nos va a buscar el vehículo específico que nosotros tendríamos. Después tendríamos mantenimiento por placa, podemos poner la misma. En este caso, a este vehículo nadie le hizo ningún tipo de mantenimiento. Podemos buscar con otra placa de otro vehículo, podemos intentar con este. Mantenimiento por placa. En este caso, aceptar. En este caso, a este vehículo se le hizo una sincronización de motor, el costo que fue la limpieza de los inyectores. Después tendríamos los vehículos por cliente, podríamos colocar el 1, el ID del vehículo. En este caso, el cliente número 1 vendría a tener dos vehículos, que sería un Chevrolet Onix y un Mazda 3, con el año y el kilometraje y el color. Bueno, para continuar con la exposición, vamos a hablar sobre los formularios y los informes, pero primero tenemos que fijarnos en las tablas.
La tabla clientes, esta es nuestra tabla original, en nuestra tabla vehículos y en nuestra tabla mantenimientos. Estas son las tres tablas que se van a interconectar y van a ser las más importantes de nuestros formularios. Para nuestro primer formulario vamos a crear una ruta de clientes nueva, que va a ser el nombre, Andrés, una cédula que nos la va a decir nuestro cliente, una dirección, el tipo de cliente va a ser un tipo de cliente nuevo y un teléfono que nos lo va a proporcionar el cliente. Guardamos, vamos a la tabla de clientes y aquí nos aparece, efectivamente se guardó. Vamos a tener en cuenta el ID del cliente, que en este caso lo generó como 20, para agregar un vehículo nuevo. En la parte de los vehículos, vamos a crear un nuevo vehículo, un nuevo registro de vehículo, que va a ser una placa SG789, una marca va a ser Mazda, modelo Mazda 3, color rojo, año va a ser 2020, y el ID del cliente va a ser el 20, que era lo que les comentaba anteriormente que se tenía que tener en cuenta. Lo vamos a guardar y cerramos y vamos a vehículos. Nos va a aparecer de primero. Como no le pedimos kilometraje, pues obviamente no nos va a aparecer. Y el ID del cliente, pues el que nosotros ya teníamos anteriormente. Toda la información ya estaba ahí. Por consiguiente, vamos a hacer una parte de mantenimiento general. Vamos a colocar el ID del mantenimiento, que en este caso va a ser 19, perdón, con la placa del vehículo, CG789. La fecha del servicio lo vamos a cambiar aquí nomás. Ay, mentira. Vamos a crear uno nuevo, perdón. Y del mantenimiento va a ser 18. Aquí va a ser SG789. La fecha del servicio va a ser 2024 del 06 del 05, por ejemplo. Tipo de servicio va a ser un mantenimiento en frenos. Costo va a ser de 40.400, perdón. Y las observaciones va a ser un cambio de freno total. Y lo vamos a guardar. Ahora cerramos, vamos a la parte de mantenimientos. Y aquí lo tendríamos. Esa es la información que nosotros le metimos y aquí nos va a aparecer. Lo único que no nos va a aparecer va a ser el ID del mecánico porque no lo colocamos en este caso. Eso sí lo vamos a agregar mucho después. Por continuar, vamos a hacer, ya que hicimos estas tres, podemos hacer, por la parte de los formularios, tenemos un cliente único sin registros para el tipo de personas que viene una sola vez. Y lo más probable es que no venga. Normalmente se lo hace para viajeros. Nombre, Ricardo, la cédula, simplemente lo vamos a agregar por tener la información, 450. De dirección, no sé, la plazuela, por ejemplo. Y el teléfono cualquiera, lo vamos a agregar. Y en clientes nos debería aparecer que aquí está el nuevo cliente. 21, Ricardo, no es la cédula, la dirección y el teléfono. El tipo de cliente no lo vamos a colocar pues porque es un cliente único o sin registro, en pocas palabras. Por último, les voy a hablar sobre los informes. Primero tenemos la parte de informes de el agrupar por el año, que viene siendo el año es el modelo de los autos y el tipo de y nos va a aparecer el tipo de servicio que va a ser los mantenimientos preventivos por 100K y la suma del modelo, del daño del modelo. Tenemos del 2017, 2018, 2020, 2021 y 2023. Encontramos que los carros modelo 2020 son los que más mantenimiento se le hace. Las marcas en el taller encontramos en nuestros informes que por marca, el Mazda actualmente se actualizó, son los que más vienen, la marca de Mazda son los que más vienen a nuestro taller. Le sigue Chevrolet y de resto tenemos una gran variedad, Toyota, Suzuki, Renault, Nissan, Kia, Hyundai, Ford, solamente han venido una vez a nuestro taller. Los mecánicos, que en este momento le vamos a dar el ID del mecánico, que vendría siendo 101. Aquí vamos a encontrar el rendimiento del mecánico, el costo de los mantenimientos que ha hecho, las observaciones, y los mantenimientos y la fecha del servicio que se le ha hecho. El día del mantenimiento también lo encontraremos aquí, el apellido del mecánico, Mendoza Ortiz, el nombre, Carlos Alberto, y el día del mecánico, que vendría siendo una foto. El tipo del ingreso, del tipo de servicio y el ingreso total, las cantidades de servicios. Ha hecho en nuestro taller, hemos hecho 2 sincronizaciones de motor con un costo de 180 cada una y un ingreso total de 360, y así con los demás tipos de servicios. Aquí vamos a ver es cuántas veces ha hecho el servicio, costo unitario y el ingreso total. Y el valor del año mes, o sea, aquí vamos a ver cuánto ha generado nuestro taller en el 2023, en el 2024 y cada mes del 2024, que viene siendo lo que nosotros hemos hecho. Y con eso nosotros terminaríamos nuestra presentación.